Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La historia que estás a punto de escuchar no comienza con una hazaña ni con un trofeo levantado al cielo. Comienza con una idea peligrosa dicha en voz alta. Una afirmación pronunciada en el momento equivocado y frente a las personas equivocadas. Una frase que parecía inofensiva pero que iba a reordenar el destino de todos los presentes. Porque hay declaraciones que no buscan impresionar, buscan comprobarse. Era una tarde de sábado en Long Beach, California. El tipo de tarde donde el aire todavía conserva la energía de una jornada intensa. El público empieza a dispersarse y los protagonistas creen que el día ya terminó. Cuando en realidad apenas está a punto de comenzar lo que de verdad importa. En un estadio que había reunido a miles de espectadores durante horas, después de una competencia que había concentrado talento de todo el país, se preparaba una escena mucho más silenciosa pero infinitamente más decisiva, una sala sencilla. Periodistas acomodándose, micrófonos encendidos, cámaras listas y un ambiente que mezclaba respeto profesional con hambre de titulares. En la mesa principal se sentaba un joven campeón en la cima de su confianza, Jim Kelly, con la serenidad de quien ha hecho todo bien ese día, con el lenguaje corporal de alguien que ha ganado sin dudas y sin concesiones, rodeado de miradas que lo reconocían como el nombre del momento. A su lado, el organizador del evento, Ed Parker, un referente que entendía mejor que nadie que las competencias terminan en el tatami. Pero las leyendas empiezan en los márgenes, en los pasillos, en las conversaciones que no estaban en el programa oficial. Los periodistas buscaban una frase fuerte, una comparación, algo que llevarse a la portada del lunes. Y entonces surgió la pregunta que parecía lógica, pero que escondía dinamita. La comparación inevitable con un nombre que flotaba como un mito permanente sobre cualquier conversación de velocidad y precisión. Cuando el nombre de Bruce Lee apareció en el aire, la sala cambió de temperatura. No porque él estuviera anunciado, sino porque su reputación hacía innecesaria su presencia. Bastaba mencionarlo para que todos entendieran el peso de la referencia. La respuesta de Jim no fue dubitativa ni modesta, fue directa, afirmativa, pronunciada con la convicción de quien cree que la experiencia reciente valida cualquier comparación. Una frase que no buscaba provocar, sino cerrar el debate de una vez por todas. En ese instante, sin que nadie lo supiera aún, la historia dejó de ser una conferencia de prensa y se convirtió en una lección sobre percepción, sobre niveles de comprensión y sobre la diferencia entre destacar dentro de un sistema y comprender el sistema completo. Lo que nadie en esa sala sabía, excepto una persona, era que el nombre mencionado no era solo una idea flotando en la conversación, sino una presencia real, silenciosa, atenta, ubicada al fondo del lugar, observando sin interrumpir, escuchando sin juzgar, esperando no el momento de responder con palabras, sino con principios. Porque hay personas que no corrigen con discursos, corrigen con demostraciones, y cuando deciden avanzar, no lo hacen para humillar, sino para revelar una distinción que pocos están listos para ver. En ese espacio reducido, entre micrófonos y libretas, estaba a punto de ocurrir algo que duraría apenas segundos en el reloj, pero décadas en la memoria de quienes lo presenciaran, un punto de inflexión que transformaría carreras, redefiniría conceptos y dejaría una enseñanza que todavía hoy sigue siendo citada sin necesidad de exageraciones. Lo que sucedió después no fue planeado, no fue ensayado y no estaba en ningún guión oficial. Pero justamente por eso se convirtió en una de las historias más comentadas dentro y fuera del mundo marcial. Una escena donde la confianza se encontró con la conciencia, donde la velocidad se encontró con el tiempo y donde una afirmación pública abrió la puerta a una comprensión mucho más profunda. Y para entender por qué esos instantes cambiaron tanto, primero hay que mirar con calma el contexto. La mentalidad de los protagonistas y el tipo de mundo en el que una frase podía separar para siempre a un competidor de un verdadero maestro. La mayoría de los presentes interpretaron aquel comentario como un exceso de seguridad propio de un campeón reciente. Una frase que quedaría registrada en las notas y que al día siguiente se diluiría entre resultados y fotografías. Pero en el fondo de la sala ocurrió algo distinto, algo casi imperceptible.
Porque cuando una afirmación toca un principio profundo, quien vive desde ese principio no reacciona de inmediato, observa. Mientras los periodistas terminaban de escribir y algunos intercambiaban miradas cómplices anticipando el titular, una figura permanecía inmóvil, escuchando con atención no solo las palabras, sino la estructura mental que las sostenía. No había tensión visible ni intención de confrontar, solo una calma activa, una presencia que no necesitaba anunciarse porque estaba acostumbrada a que el tiempo trabajara a su favor. En ese silencio posterior a la frase, se produjo un pequeño desajuste en el ambiente. Una pausa que no figuraba en el protocolo, porque Ed Parker entendió algo que otros no. Entendió que no se había pronunciado una simple opinión, sino una declaración absoluta, y las declaraciones absolutas, en cualquier disciplina seria, piden contraste. Por eso intentó suavizar la situación, separar lo demostrativo de lo competitivo, explicar que existen contextos distintos para medir capacidades, pero ya era tarde. Porque cuando una idea se formula con tanta certeza, no puede deshacerse con matices. Solo puede verificarse o transformarse. Fue entonces cuando el murmullo comenzó a desplazarse desde las primeras filas hacia atrás. Como una ola silenciosa que cambia de dirección, cámaras girando lentamente, cuadernos bajando, ojos que dejan de mirar la mesa y empiezan a buscar otra cosa, otra presencia. El movimiento no fue brusco ni dramático, fue natural, casi inevitable. Como cuando el foco se mueve sin que nadie lo ordene, y en medio de ese reajuste visual, la figura que había permanecido al fondo decidió avanzar. No hubo prisa, no hubo gesto teatral, solo pasos firmes y tranquilos, como si el lugar le perteneciera desde antes. Cada paso hacia el frente fue reduciendo la distancia entre dos formas de entender la misma palabra, velocidad, y a medida que esa distancia se acortaba, el aire se volvía más denso, no por confrontación, sino por expectativa. Los periodistas dejaron de pensar en titulares y comenzaron a pensar en testigos, porque intuían que lo que estaba por ocurrir no sería una discusión verbal, sino algo mucho más difícil de narrar y, por lo mismo, mucho más poderoso. Cuando la figura llegó al frente y se colocó junto a la mesa, no se impuso con autoridad externa. Se impuso con presencia, esa clase de presencia que no necesita elevar la voz porque la atención ya está completa. La pregunta que siguió no fue agresiva ni irónica, fue directa y precisa, formulada desde un lugar donde las palabras no buscan ganar, sino aclarar. No se trataba de defender un nombre ni de reclamar un prestigio. Se trataba de llevar una afirmación a su terreno natural, el terreno de la experiencia inmediata. La sala quedó suspendida en un silencio distinto al anterior, un silencio cargado de posibilidad, donde todos entendieron que la conversación había terminado y que cualquier respuesta que siguiera ya no sería solo para los presentes, sino para la historia que estaba empezando a escribirse en ese mismo instante. En ese punto ya no existía la estructura habitual de una conferencia ni el ritmo predecible de preguntas y respuestas. Lo que se respiraba era una especie de atención total. Como si todos los presentes entendieran de forma intuitiva que estaban entrando en un territorio distinto. Uno donde las palabras iban a ceder su lugar a algo más inmediato. La propuesta fue simple, casi austera, sin adornos ni explicaciones extensas. Porque cuando alguien confía de verdad en un principio, no necesita rodearlo de justificaciones. Lo presenta y permite que se exprese por sí mismo. Aquello no se planteó como un reto personal ni como un espectáculo, sino como una verificación abierta, directa, frente a testigos, una forma de devolver las ideas al lugar donde nacen, la experiencia. El ambiente cambió de nuevo cuando se hizo evidente que la afirmación pronunciada minutos antes tendría continuidad, porque ya no se trataba de reputaciones lejanas ni de historias contadas por terceros. Ahora todo estaba contenido en ese espacio reducido, entre sillas movidas con cuidado, cámaras que ajustaban su enfoque y respiraciones que se volvían más conscientes. Jim comprendió con rapidez que no estaba ante una situación que pudiera resolverse con diplomacia, no porque hubiera mala intención, sino porque la claridad exige coherencia, y una afirmación tan contundente pedía un escenario a su altura. Rechazar la demostración no habría sido una derrota visible, pero sí una grieta interna,
Una duda instalada para siempre, y eso lo sabía. Al aceptar, no lo hizo desde la inseguridad, sino desde la lógica del competidor que confía en su preparación y en el camino recorrido. Porque su seguridad no era fingida, estaba respaldada por años de disciplina, por resultados concretos, por pruebas superadas bajo presión real. Precisamente por eso, lo que estaba a punto de suceder no era una humillación, sino una revelación, porque solo quien ha llegado lejos puede descubrir que existen niveles aún más profundos. Mientras el espacio se despejaba, la atención de los presentes se afinaba, ya no buscaban ver quién ganaría. Buscaban entender que iba a mostrarse, aunque todavía no supieran ponerle nombre. La pregunta sobre cómo realizar la prueba fue breve, práctica, orientada a evitar confusiones. Y la respuesta fue igual de sobria, centrada en un intercambio claro, sin artificios, donde lo único que importaría sería el tiempo, la intención y la capacidad de leer el instante. No había reglas complejas ni explicaciones técnicas para el público, porque lo que iba a manifestarse no dependía de un formato, sino de la relación entre percepción y decisión. En ese momento, la demostración dejó de ser un evento improvisado y se convirtió en una especie de laboratorio vivo, donde conceptos abstractos como rapidez, anticipación y conciencia iban a mostrarse sin necesidad de traducción. Mientras ambos se colocaban frente a frente, se hizo evidente una diferencia que muchos no sabían observar. Uno representaba la culminación de un sistema altamente refinado. El otro encarnaba la exploración constante de los límites de cualquier sistema. No había tensión emocional, no había gestos exagerados, solo una quietud cargada de información, como la calma que precede a una comprensión importante. Todos los presentes estaban a punto de presenciar algo que no se mediría en aplausos ni en titulares inmediatos, sino en la manera en que cambiaría su forma de entender lo que significa realmente ser rápido, preciso y consciente, y esa diferencia, aunque aún invisible, estaba a segundos de revelarse. El instante previo al primer movimiento fue más revelador que cualquier acción posterior, porque ahí se manifestaron dos formas distintas de estar en el mismo espacio. Jim adoptó la postura que había perfeccionado durante años, una estructura clara, reconocible, eficiente dentro de las reglas que conocía, con el cuerpo alineado y la mente enfocada en ejecutar con máxima rapidez aquello que tantas veces le había dado ventaja. Frente a él, la otra figura no parecía prepararse en el sentido tradicional. No había tensión visible ni acumulación de energía, solo una atención relajada, abierta, como si el momento ya estuviera ocurriendo incluso antes de que el gesto se iniciara. Para muchos observadores, esa diferencia pasó desapercibida, pero para quien sabe mirar, ahí ya estaba contenida toda la explicación. Cuando el primer ataque se lanzó, no fue improvisado ni dubitativo. Fue exactamente la técnica que había llevado a Jim a ganar horas antes, ejecutada con la velocidad que los jueces premiaban y que el público admiraba. El movimiento fue limpio, directo, y en condiciones normales habría sido suficiente para marcar un punto claro. Sin embargo, lo que ocurrió no fue un choque ni una oposición frontal. Fue algo más sutil y por eso más desconcertante, una intercepción mínima, casi elegante, que no buscó detener la acción, sino desviarla antes de que se completara. El gesto fue tan breve que muchos parpadearon y pensaron haberlo imaginado, pero el resultado era innegable. La trayectoria se había disuelto sin esfuerzo aparente. Lo verdaderamente desconcertante no fue que el ataque no llegara, sino la sensación de que había sido leído antes de existir plenamente, como si la decisión hubiera sido percibida en el instante mismo en que comenzó a formarse. Jim lo notó de inmediato, no con sorpresa externa, sino con una alerta interna, esa intuición que aparece cuando algo no encaja con lo aprendido. Intentó de nuevo, variando ligeramente el enfoque, ajustando el ritmo, confiando en que la diferencia de ángulo o de tiempo marcaría el contraste necesario. Pero el resultado volvió a ser el mismo, una respuesta que no parecía respuesta, sino acompañamiento, como si la acción estuviera siendo guiada hacia un lugar donde ya no tenía sentido continuar. A medida que los intentos se sucedían, la escena se transformó sin que nadie lo declarara en voz alta.
Dejó de ser una demostración para convertirse en una lección viva. Cada técnica rápida encontraba una presencia que no se adelantaba de forma agresiva ni reaccionaba tarde. Simplemente estaba ahí cuando era necesario. No había exceso de movimiento ni dramatización, solo ajustes mínimos que revelaban una comprensión profunda del tiempo, no del tiempo medido en segundos, sino del tiempo como intervalo de decisión. Para los periodistas, aquello era difícil de describir con palabras, pero fácil de sentir, porque se percibía una claridad que iba más allá de la destreza física. Jim comenzó a entender que no estaba siendo superado por mayor fuerza ni por mayor velocidad en el sentido convencional, sino por una lectura más temprana del proceso completo, una capacidad de percibir la intención antes de que se volviera acción. Esa comprensión no llegó como una derrota, llegó como un descubrimiento incómodo y fascinante al mismo tiempo, porque mostraba que todo su entrenamiento había sido válido, pero parcial. En esos segundos, mientras la sala permanecía en un silencio casi reverencial, se estaba produciendo algo mucho más importante que un contraste de habilidades. Se estaba abriendo una puerta mental, una grieta por donde entraba una pregunta nueva. Una pregunta que ya no se refería a quién era más rápido, sino a qué significaba realmente adelantarse al momento. A partir de ese punto, el tiempo dejó de sentirse lineal, porque lo que se estaba mostrando no era una secuencia de acciones, sino un patrón completo que se revelaba en capas. Jim intentó acelerar, no desde la prisa, sino desde la precisión que había cultivado durante años, encadenando movimientos que normalmente obligaban al oponente a reaccionar tarde, pero cada intento parecía desactivarse antes de nacer. No había choque, no había resistencia visible, y eso era lo más desconcertante, porque en lugar de encontrarse con un límite externo, se encontraba con un vacío, con la sensación de que sus propias decisiones estaban siendo observadas desde un punto anterior al gesto. En la sala, nadie se atrevía a hablar, no por respeto protocolario, sino porque todos entendían que cualquier palabra rompería la concentración que se había instalado como un campo invisible. Las cámaras seguían grabando, pero ya no buscaban captar un movimiento espectacular, sino comprender cómo algo tan simple podía resultar tan definitivo. Cada intercepción era mínima, casi pedagógica, como si la intención no fuera demostrar superioridad, sino señalar un principio que normalmente permanece oculto cuando todo se mide en resultados inmediatos. Y ese principio era claro para quien supiera leerlo: la verdadera ventaja no estaba en moverse más rápido, sino en estar antes. Jim comenzó a sentir algo que no había experimentado en torneos, una mezcla de claridad y desorientación, porque su cuerpo respondía como siempre, pero el contexto ya no era el mismo. No estaba siendo evaluado por jueces ni comparado con otros competidores. Estaba siendo confrontado con su propia comprensión del tiempo y del movimiento. Cada intento reforzaba la misma conclusión silenciosa, que la rapidez entrenada dentro de un sistema cerrado tiene un techo, y que más allá de ese techo existe otro nivel donde lo decisivo no es la ejecución, sino la percepción. Cuando finalmente se produjo el gesto que cerró la demostración, no fue un golpe ni una técnica llamativa. Fue un contacto leve, casi simbólico, lo suficiente para marcar una apertura que había estado ahí todo el tiempo. Ese gesto no buscó imponerse, buscó comunicar, y lo hizo con una claridad imposible de negar. En ese instante, Jim entendió sin necesidad de explicaciones que la diferencia no estaba en quién podía hacer más, sino en quién necesitaba hacer menos. La sala entera lo percibió, aunque muchos no supieran expresarlo, porque había algo profundamente humano en esa revelación, la sensación de haber confundido durante años el mapa con el territorio. Ese breve contacto cambió la atmósfera por completo, no porque señalara un final, sino porque inauguraba una nueva lectura de todo lo anterior. Ya no se trataba de ganar o perder, sino de integrar una comprensión más amplia, una que no invalidaba lo aprendido, pero sí lo colocaba en perspectiva. Para Jim, esos segundos no representaron un quiebre emocional, representaron un despertar cognitivo, la constatación de que incluso en la cima de un sistema existe un horizonte más amplio esperando ser explorado. Y mientras el silencio se mantenía,
Todos los presentes intuían que lo que acababan de presenciar no era un momento aislado, sino el inicio de una transformación que seguiría desplegándose mucho después de que las cámaras se apagaran. Cuando la demostración concluyó, no hubo aplausos inmediatos ni exclamaciones, porque nadie estaba seguro de haber procesado del todo lo que acababa de ocurrir. Y ese tipo de silencio suele ser la señal más clara de que algo importante ha sido comprendido a un nivel más profundo. Jim permaneció inmóvil unos instantes, no por agotamiento físico, sino porque su mente estaba reorganizando referencias, ajustando marcos internos que hasta ese día habían funcionado sin cuestionamiento. En torneos, el cierre de una acción suele traer alivio o euforia. Aquí lo que apareció fue otra cosa. Una lucidez tranquila acompañada de una pregunta nueva que no pedía respuesta inmediata, sino exploración. La figura frente a él no adoptó una postura victoriosa ni buscó prolongar el momento. Simplemente retrocedió un paso y bajó las manos, como quien señala que el mensaje ya fue entregado y no necesita repetirse. Ese gesto fue tan significativo como todo lo anterior, porque dejó claro que no se trataba de imponer una jerarquía, sino de diferenciar contextos, demostrar que existen objetivos distintos que requieren métodos distintos. Para quienes observaban, aquello desactivó cualquier lectura superficial de confrontación y la reemplazó por una sensación de aprendizaje compartido, como si la escena hubiera sido diseñada para enseñar más que para impactar. Jim respiró hondo y salió lentamente de la estructura que había sostenido durante toda la demostración, y en ese movimiento se notó un cambio sutil pero profundo. La confianza rígida había sido reemplazada por una curiosidad activa. Al mirar de nuevo, ya no lo hacía desde la comparación, sino desde el interés genuino, desde el deseo de entender qué había ocurrido en ese espacio intermedio entre intención y acción. Su expresión no reflejaba frustración ni pérdida, reflejaba reconocimiento, ese tipo de reconocimiento que aparece cuando alguien se da cuenta de que ha llegado a un límite real y, en lugar de sentirse amenazado, se siente invitado a cruzarlo. El intercambio verbal que siguió fue breve y honesto, sin dramatismos ni explicaciones técnicas innecesarias, porque ambos entendían que las palabras solo podían apuntar hacia lo que ya había sido sentido. La diferencia entre entrenar para ejecutar y entrenar para percibir quedó flotando en el ambiente como una conclusión tácita, fácil de intuir y difícil de olvidar. Para los periodistas, aquello no encajaba del todo en el molde habitual de victoria y derrota, pero justamente por eso resultaba tan poderoso, porque ofrecía una narrativa distinta, una donde el aprendizaje no nace del error evidente, sino del contraste entre dos niveles de comprensión. En ese momento, Jim entendió que había ganado algo que ningún trofeo podía representar, una referencia nueva para medir su propio crecimiento. No se trataba de abandonar lo aprendido ni de desvalorizar su camino, sino de reconocer que la maestría no se define por la cantidad de éxitos acumulados, sino por la capacidad de seguir ampliando el marco desde el cual se observa la realidad. Mientras la sala comenzaba a recuperar lentamente su movimiento y los periodistas se preparaban para escribir, algo había quedado claro para todos: ese encuentro no cerraba una historia, la abría, y lo que vendría después sería una consecuencia natural de haber estado dispuesto a mirar más allá de lo que ya funcionaba. La transición que siguió no fue ruidosa ni teatral, fue íntima y decisiva, porque cuando alguien reconoce un límite real, el mundo no se derrumba, se reordena. Jim dio un paso al frente desde un lugar distinto al que había ocupado minutos antes. Ya no como el campeón que defiende una afirmación, sino como el profesional que busca comprender un principio. Ese cambio, casi imperceptible para un observador casual, fue evidente para quienes saben leer el lenguaje interno de una persona cuando algo encaja de verdad. No hubo necesidad de largas disculpas ni de explicaciones públicas. Bastó una frase sencilla para admitir que la comparación inicial había sido incompleta, no errónea, sino parcial, y esa distinción marcó toda la diferencia. La respuesta que recibió no fue condescendiente ni celebratoria, fue precisa y respetuosa, como corresponde cuando dos trayectorias serias se cruzan en un punto de aprendizaje. Se dejó claro que los sistemas no son enemigos entre sí, que cada enfoque responde a un objetivo concreto y que el error no está en entrenar con intensidad, sino en confundir el contexto para el cual se entrena.
Esa claridad desarmó cualquier lectura de rivalidad y la sustituyó por una narrativa más profunda. Una donde la evolución no consiste en negar lo anterior, sino en integrarlo dentro de un marco más amplio. Para muchos de los presentes, esa idea fue tan impactante como la demostración misma, porque rompía con la lógica binaria de ganador y perdedor a la que estaban acostumbrados. En ese espacio, entre micrófonos que ya no importaban y cámaras que seguían grabando por inercia, se produjo algo que rara vez ocurre frente a testigos, una invitación genuina al aprendizaje. No se ofreció como una promesa grandilocuente ni como una fórmula secreta, sino como una posibilidad concreta, condicionada a una sola cosa, la disposición a cuestionar lo que ya se cree dominar. Esa condición no fue presentada como un obstáculo, sino como un filtro natural, porque solo quien está listo para desaprender puede aprovechar una enseñanza que va más allá de la técnica. Jim aceptó sin titubeos, no por impulso emocional, sino porque entendió que ese momento había expuesto una brecha que ya no podía ignorar. La curiosidad que se activó no era superficial, era estructural. Tocaba la raíz misma de cómo concebía el movimiento, el tiempo y la anticipación. Para los periodistas, ese acuerdo silencioso era difícil de traducir en titulares simples, pero para quienes observaban con atención, estaba claro que acababan de presenciar el nacimiento de una relación distinta, una donde el respeto no surge de la comparación, sino del reconocimiento mutuo de profundidad. Mientras la sala comenzaba a vaciarse y el murmullo regresaba poco a poco, quedó flotando una sensación compartida, la de haber sido testigos de algo que no se repite con frecuencia, un encuentro donde la seguridad no se defendió, se transformó, y donde la verdadera victoria no consistió en imponer una idea, sino en abrir un camino. Ese fue el verdadero cierre de la escena, no un final definitivo, sino un punto de partida que llevaría esa lección mucho más allá de ese recinto, hacia entrenamientos futuros, decisiones profesionales y una comprensión distinta de lo que significa avanzar cuando ya se ha llegado lejos. Los días que siguieron a aquel encuentro no tuvieron la intensidad pública de la demostración, pero sí una profundidad silenciosa que suele acompañar a los verdaderos cambios. Para Jim, el eco de esos segundos seguía presente en cada entrenamiento, no como una duda paralizante, sino como una referencia constante que ajustaba su atención. Lo que antes parecía automático comenzó a observarse con mayor detenimiento, el instante previo al movimiento, la intención que precede a la acción, la diferencia entre reaccionar y estar presente. Ese ajuste no debilitó su desempeño, al contrario, lo volvió más consciente, más deliberado, como si hubiera añadido una nueva capa de lectura a todo lo que ya sabía hacer. Cuando decidió asistir a un entrenamiento distinto al habitual, no lo hizo con expectativas grandilocuentes ni con la mentalidad de quien busca una solución rápida. Fue con la disposición de quien reconoce que el aprendizaje real ocurre fuera de la zona donde todo ya funciona. El espacio era sencillo, sin adornos ni rituales innecesarios, y esa sobriedad reforzaba el mensaje implícito. Lo esencial no está en la forma externa, sino en la calidad de la atención que se cultiva dentro. Desde el primer momento, quedó claro que no se trataba de acumular técnicas nuevas, sino de revisar las antiguas desde un ángulo distinto, uno donde la prioridad no era la velocidad visible, sino la comprensión del ritmo interno. Las sesiones no seguían el esquema competitivo al que Jim estaba acostumbrado. No había conteos ni evaluaciones externas, lo que se trabajaba era la percepción, la capacidad de leer microajustes, de notar cuando una decisión se vuelve evidente incluso antes de manifestarse físicamente. Ese enfoque exigía paciencia, porque los resultados no se medían en victorias inmediatas, sino en claridad progresiva. Para alguien con su nivel, ese proceso resultó desafiante y estimulante a la vez, porque implicaba soltar la referencia constante del resultado para concentrarse en el proceso. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar de manera tangible, no en su rapidez visible, sino en la economía de movimiento y en la sensación de control del tiempo. Las acciones que antes requerían esfuerzo ahora se sentían más naturales, más alineadas con el momento exacto en que debían ocurrir. Jim empezó a entender que la verdadera ventaja no estaba en añadir capas de complejidad,
sino en simplificar hasta que solo quedara lo necesario. Esa comprensión no reemplazó su formación previa, la refinó, la integró dentro de un marco más amplio donde cada técnica encontraba su lugar correcto. Para quienes lo veían competir y entrenar, el cambio era difícil de describir, pero fácil de percibir. Había una serenidad nueva en su forma de moverse, una seguridad menos ruidosa y más sólida. Aquellos 17 segundos se habían convertido en un punto de referencia permanente, no como una anécdota, sino como una brújula interna que le recordaba que la maestría no es una meta fija, sino una relación continua con el aprendizaje. Y mientras ese proceso se profundizaba en silencio, la historia que había comenzado en una sala de conferencias seguía desplegándose, ahora lejos de los reflectores, pero con consecuencias que pronto volverían a hacerse visibles. Con el paso de los meses, la integración de aquella experiencia empezó a reflejarse no solo en el entrenamiento, sino en la manera en que Jim interpretaba cada desafío profesional. Las competencias seguían llegando, los escenarios eran familiares y las reglas no habían cambiado, pero su relación con el momento sí. Ya no buscaba imponer ritmo desde la urgencia, sino leerlo con paciencia, permitiendo que las oportunidades se mostraran por sí mismas. Ese cambio, sutil para el espectador casual, marcaba una diferencia profunda, porque transformaba la presión en información y la velocidad en una consecuencia natural de la claridad. En cada enfrentamiento, comenzó a notar que los movimientos de los demás se volvían más predecibles, no porque fueran inferiores, sino porque respondían a patrones reconocibles. Esa lectura temprana le permitía anticiparse sin esfuerzo aparente, ajustar sin necesidad de forzar y ejecutar con una precisión que parecía surgir sin tensión. Para muchos, su desempeño seguía siendo el de un campeón rápido, pero para él, la verdadera ganancia estaba en la sensación de estar siempre un paso antes, no en distancia física, sino en comprensión. Esa evolución no pasó desapercibida para quienes conocían su trayectoria. Algunos notaban una madurez distinta, una forma de competir menos rígida y más fluida, como si hubiera dejado de luchar contra el tiempo y hubiera empezado a colaborar con él. Jim entendió entonces que lo aprendido no era un conjunto de recursos adicionales, sino una forma distinta de relacionarse con el instante. Ya no se trataba de reaccionar correctamente, sino de situarse en el punto donde la reacción deja de ser necesaria porque la acción surge en el momento justo. Fuera del entorno competitivo, esa misma lógica comenzó a filtrarse en otras áreas de su vida, en conversaciones, decisiones y procesos creativos. La capacidad de leer el contexto antes de actuar le permitió tomar decisiones más acertadas, no por cálculo excesivo, sino por alineación con lo que estaba ocurriendo. Aquella enseñanza, nacida de un contraste directo, había trascendido el ámbito físico para convertirse en una herramienta de comprensión general, aplicable a cualquier situación donde el tiempo y la intención juegan un papel central. Mientras tanto, la historia de aquel encuentro empezaba a circular de forma fragmentada, contada por quienes habían estado presentes y reinterpretada por quienes la escuchaban después. Cada versión resaltaba un detalle distinto, pero todas coincidían en lo esencial. No había sido una demostración para humillar, sino para revelar una diferencia de niveles. Jim, lejos de sentir incomodidad por esa narrativa, la asumía como parte de su camino, porque entendía que ese episodio no disminuía su legado, lo enriquecía. Había aprendido que la verdadera solidez no se defiende negando lo desconocido, sino integrándolo, y esa comprensión lo acompañaría en cada paso posterior, dentro y fuera del área donde había construido su nombre. A medida que la experiencia se asentaba con el tiempo, Jim empezó a comprender que aquel encuentro no había sido un episodio aislado, sino un punto de inflexión silencioso que redefinía su relación con la excelencia. Cada logro posterior se medía con un criterio distinto, no por la validación externa ni por la acumulación de reconocimientos, sino por la calidad de atención con la que era alcanzado. Esa recalibración interna le permitió moverse con mayor libertad, porque ya no necesitaba demostrar nada, solo profundizar en lo que hacía. La presión de sostener una imagen fue sustituida por el compromiso de sostener un proceso.
En entrenamientos y competencias, esa actitud se traducía en una presencia más estable, menos reactiva, capaz de adaptarse sin rigidez. Los imprevistos dejaban de ser obstáculos y se convertían en señales útiles, información que orientaba el siguiente movimiento. Jim descubrió que la verdadera consistencia no nace de repetir lo que ya funciona, sino de mantener la capacidad de leer el momento con frescura, incluso cuando el contexto parece conocido. Ese aprendizaje, que no puede transmitirse con instrucciones simples, se volvió parte de su identidad profesional. Con el tiempo, también cambió la forma en que hablaba con otros practicantes y colegas. Ya no enfatizaba únicamente la importancia del entrenamiento intenso o la disciplina visible, sino la necesidad de desarrollar sensibilidad, de afinar la percepción para reconocer cuándo actuar y cuándo esperar. Ese mensaje no siempre era comprendido de inmediato, pero quienes se tomaban el tiempo de escucharlo descubrían que no se trataba de filosofía abstracta, sino de una herramienta concreta para evolucionar sin desgaste innecesario. Jim entendía ahora que compartir esa perspectiva era una forma de honrar lo aprendido. En retrospectiva, aquellos 17 segundos se revelaban como una condensación perfecta de una lección que normalmente requiere años para asimilarse. No habían invalidado su recorrido previo, lo habían completado, dándole una profundidad que antes no sospechaba. Cada vez que recordaba ese momento, no lo hacía con nostalgia ni con orgullo herido, sino con gratitud, porque había sido la puerta de entrada a una comprensión más amplia de lo que significa crecer dentro de cualquier disciplina. Esa comprensión le permitió avanzar con una serenidad nueva, consciente de que la maestría no se alcanza al cerrar preguntas, sino al formularlas mejor. Y mientras su trayectoria continuaba desarrollándose, esa lección seguía operando en segundo plano, recordándole que el verdadero progreso ocurre cuando uno se permite ver más allá de lo evidente y acepta que siempre existe un nivel adicional de claridad esperando ser explorado. Con esa nueva claridad, Jim comenzó a notar algo que antes pasaba desapercibido, que muchos confunden evolución con acumulación, cuando en realidad evolucionar suele implicar soltar capas innecesarias. Las técnicas seguían ahí, la preparación seguía siendo rigurosa, pero ahora todo estaba atravesado por una pregunta silenciosa que afinaba cada decisión. ¿Esto nace del momento o de un hábito automático? Esa pregunta, simple en apariencia, se volvió una herramienta poderosa, porque obligaba a revisar no solo el que se hacía, sino desde dónde se hacía. En ese ajuste interno, la práctica dejó de ser repetición y se convirtió en observación activa. En competencias posteriores, algunos rivales sentían algo difícil de describir, una especie de desfase, como si Jim estuviera siempre ligeramente adelantado al intercambio sin parecer precipitado. No era agresividad ni cálculo frío, era presencia, una forma de estar que reducía el margen de sorpresa. Para quienes entendían el juego superficialmente, eso se explicaba como experiencia, pero en realidad era el resultado de haber aprendido a leer el instante previo a la acción, ese espacio sutil donde todo todavía es posible y donde una decisión correcta vale más que cualquier reacción rápida. Jim también empezó a reconocer ese mismo patrón fuera del ámbito competitivo, en reuniones, negociaciones y elecciones personales. Descubrió que muchas fricciones desaparecen cuando uno aprende a percibir la intención real detrás de las palabras, y no solo el contenido explícito. Esa capacidad de lectura temprana, desarrollada inicialmente en el cuerpo, comenzó a expresarse en la mente y en la forma de relacionarse con otros. Lo que había empezado como una lección técnica se transformó en una comprensión aplicable a la vida cotidiana, una forma de moverse con menos desgaste y mayor coherencia. Al mirar hacia atrás, entendía que la confianza que había tenido aquel día en la sala de conferencias no era falsa, simplemente estaba incompleta. Había sido construida sobre logros reales, pero limitada por el marco desde el cual se evaluaban. Ahora, esa confianza se sentía distinta, menos dependiente del resultado inmediato y más anclada en la capacidad de adaptarse. Esa diferencia marcó un antes y un después, porque liberaba energía que antes se invertía en defender una identidad y ahora podía destinarse a explorar. Así,
Sin declaraciones públicas ni anuncios formales, Jim fue integrando una idea que transformó su recorrido: que la verdadera solidez no se demuestra imponiéndose, sino manteniendo la apertura incluso cuando se ha llegado lejos. Esa idea, nacida de un contraste breve pero contundente, siguió acompañándolo como un recordatorio constante de que el crecimiento auténtico no ocurre cuando uno confirma lo que ya sabe, sino cuando se atreve a habitar ese espacio incómodo donde el aprendizaje vuelve a comenzar. Con el tiempo, aquella experiencia se convirtió en una referencia silenciosa que Jim no necesitaba mencionar para sentir su efecto, porque operaba como un criterio interno que ordenaba decisiones sin hacer ruido. Cada vez que se encontraba ante un límite, ya fuera físico, mental o profesional, recordaba que los límites no siempre indican el final de una capacidad, sino el borde de una comprensión. Esa distinción le permitió enfrentar nuevos retos sin rigidez, con una disposición distinta a escuchar lo que la situación estaba pidiendo en lugar de imponerle una respuesta prefabricada. En ese proceso, Jim comprendió que la diferencia entre destacar y perdurar no está en la intensidad con la que se empuja, sino en la inteligencia con la que se lee el terreno. Muchos pueden brillar por un periodo corto apoyándose en una ventaja clara, pero solo quienes desarrollan sensibilidad logran sostener su evolución cuando el contexto cambia. Esa sensibilidad no se entrena con prisa ni se adquiere por acumulación, se cultiva con atención, con la voluntad de permanecer presente incluso cuando no hay certezas inmediatas. A medida que esa comprensión se asentaba, su relación con el reconocimiento externo también cambió. Los aplausos seguían llegando y los logros continuaban sumándose, pero ya no eran el centro de gravedad de su motivación. Lo que verdaderamente lo impulsaba era la sensación de alineación, esa claridad interna que aparece cuando las acciones nacen del momento adecuado y no de la necesidad de validar una imagen. Esa alineación se volvió su nueva medida de éxito, más silenciosa, pero mucho más estable. Jim empezó a notar que, paradójicamente, al dejar de perseguir la confirmación constante, su desempeño se volvía más consistente. La mente, liberada de la presión de demostrar, podía enfocarse en percibir. El cuerpo, liberado de la urgencia, podía responder con mayor precisión. Ese equilibrio no era casual, era la consecuencia directa de haber entendido que la verdadera rapidez no se acelera, se permite. Así, lo que había comenzado como una escena breve en un espacio reducido se transformó en un principio rector que acompañó cada etapa posterior de su recorrido. No como una anécdota que se cuenta para impresionar, sino como una base invisible que sostiene decisiones, actitudes y formas de entrenar. Y en esa base, Jim descubrió algo esencial, que el aprendizaje más valioso no siempre llega cuando se busca mejorar, sino cuando se está dispuesto a cambiar la forma misma en que se entiende lo que significa avanzar. Al integrar esa forma distinta de comprender el tiempo y la intención, Jim empezó a notar un fenómeno curioso: cuanto menos intentaba imponerse, más espacio parecía abrirse a su favor. Las situaciones que antes exigían esfuerzo ahora se resolvían con ajustes pequeños, casi invisibles, y ese cambio no provenía de una técnica nueva, sino de una escucha más fina del contexto. Aprendió que forzar es una señal de desconexión y que la verdadera eficacia aparece cuando la acción nace alineada con lo que el momento ya está ofreciendo. Esa comprensión, lejos de volverlo pasivo, lo volvió extraordinariamente preciso. En conversaciones con otros profesionales, Jim evitaba dar respuestas cerradas o fórmulas universales. Prefería hablar de atención, de lectura, de sensibilidad, conceptos que no se pueden transmitir como instrucciones, pero que transforman por completo la forma de actuar cuando se comprenden. Algunos escuchaban con interés, otros con escepticismo, pero él sabía que ese tipo de ideas solo se vuelven claras cuando alguien está listo para experimentarlas. No buscaba convencer, porque entendía que la convicción auténtica nace del contraste vivido, no del discurso bien articulado. Esa madurez también se reflejó en su relación con el error. Antes, el error era algo que debía corregirse rápido para no comprometer el resultado; ahora, se convertía en información valiosa,
una señal que indicaba dónde la percepción podía afinarse más. Al dejar de resistirse a esas señales, el aprendizaje se volvió continuo y orgánico. Cada desacierto abría una oportunidad de ajuste y cada ajuste fortalecía la confianza. No la confianza basada en la superioridad, sino la que surge de saberse adaptable. En retrospectiva, Jim comprendía que el momento más decisivo no había sido cuando ningún movimiento falló, sino cuando aceptó que su marco de referencia podía ampliarse. Esa aceptación no disminuyó su identidad profesional, la liberó. Le permitió moverse con menos carga, con más curiosidad y con una disposición constante a revisar sus propias certezas. Esa actitud, más que cualquier técnica específica, se convirtió en su mayor ventaja a largo plazo. Así, la lección seguía desplegándose de formas sutiles, recordándole que la maestría no consiste en acumular respuestas definitivas, sino en mantener viva la capacidad de formular preguntas cada vez más precisas. Y en ese proceso, Jim descubrió que el verdadero progreso no siempre es visible desde afuera, pero se siente con claridad desde adentro, como una coherencia tranquila que acompaña cada decisión bien tomada. Con los años, esa coherencia tranquila se convirtió en una especie de firma invisible en todo lo que Jim hacía, una marca que no se veía en los resultados aislados, sino en la forma sostenida en que atravesaba cada etapa. Ya no necesitaba compararse ni medirse contra referencias externas para saber si estaba avanzando, porque había desarrollado un criterio interno mucho más fino, uno que distinguía entre moverse por impulso y moverse por comprensión. Esa diferencia le permitió atravesar momentos de incertidumbre sin perder estabilidad, entendiendo que no todo avance se anuncia con claridad inmediata. En más de una ocasión, al encontrarse con jóvenes talentos llenos de energía y ambición, Jim reconocía en ellos la misma seguridad que alguna vez había sentido, y lejos de desestimarla, la respetaba. Sabía que esa confianza es necesaria para empujar los primeros límites, pero también entendía que llega un punto donde la fuerza inicial ya no basta. En esos encuentros, no daba discursos extensos ni advertencias solemnes. Simplemente compartía una idea sencilla, que el verdadero desafío comienza cuando lo que sabes hacer deja de ser suficiente y te ves obligado a aprender. A ver. Esa forma de entender el crecimiento lo volvió más paciente, no solo con los demás, sino consigo mismo. Dejó de exigir resultados inmediatos y comenzó a valorar los procesos silenciosos, esos que no generan aplausos pero construyen bases sólidas. Descubrió que la impaciencia suele ser una señal de desconexión con el ritmo natural de las cosas y que, alinearse con ese ritmo no implica resignación, sino inteligencia estratégica. En ese ajuste, su energía se distribuía mejor y su claridad aumentaba. A medida que su recorrido se consolidaba, la historia de aquel encuentro inicial seguía circulando. A veces exagerada, a veces simplificada, pero siempre conservando su núcleo esencial. Jim escuchaba esas versiones con distancia serena, consciente de que la anécdota era solo una puerta de entrada a una lección mucho más amplia. Para él, lo importante no era cómo se contaba la historia, sino cómo había transformado su manera de estar en el mundo. Así, aquella escena que duró apenas unos instantes se convirtió en una referencia permanente, no como un recuerdo al que aferrarse, sino como un punto de orientación que seguía recordándole algo fundamental, que la verdadera fortaleza no está en sostener certezas, sino en sostener la apertura, porque es ahí donde el aprendizaje continúa y donde cada paso deja de ser repetición para convertirse en evolución real. En esa etapa de su vida, Jim comprendió algo que solo se revela con la experiencia sostenida, que el mayor riesgo no es equivocarse, sino quedarse fijo en una forma de entenderse a uno mismo. Había visto a muchos talentos apagarse no por falta de disciplina, sino por exceso de rigidez, por confundir identidad con método y éxito con repetición. Esa comprensión lo llevó a cuidar con especial atención su relación con lo que ya dominaba, usando la maestría como punto de partida y no como refugio. Cada entrenamiento, cada decisión, se convertía así en una oportunidad de afinar la percepción en lugar de confirmar hábitos. Esa actitud lo volvió más ligero mentalmente,
menos atado a la necesidad de controlar cada resultado. Cuando algo no salía como esperaba, no lo vivía como una amenaza, sino como una señal que pedía lectura. Aprendió a detectar cuándo insistir y cuándo soltar, cuándo avanzar y cuándo esperar, no desde la duda, sino desde una escucha activa del contexto. Esa habilidad, invisible para muchos, le permitió mantener un nivel alto sin desgaste excesivo, algo que solo se logra cuando la mente y la acción están alineadas. Con el paso del tiempo, Jim también empezó a notar que esa forma de operar generaba un efecto alrededor. Quienes entrenaban con él o lo observaban de cerca sentían una calma distinta, una sensación de orden que no imponía, sino que contagiaba. Sin proponérselo, se convirtió en una referencia de equilibrio, no por su historial de victorias, sino por la claridad con la que atravesaba los momentos de presión. Esa influencia no nacía de discursos ni de autoridad formal, sino de coherencia, de hacer visible que es posible avanzar con firmeza sin perder flexibilidad. En más de una ocasión, recordó aquella escena inicial y comprendió que el verdadero regalo de ese encuentro no había sido la demostración en sí, sino la invitación implícita a redefinir qué significa ser competente. La competencia dejó de ser una carrera contra otros y se transformó en un diálogo constante con el propio nivel de conciencia. Ese cambio de enfoque liberó una enorme cantidad de energía que antes se gastaba en comparaciones y la redirigió hacia la exploración y el perfeccionamiento interno. Así, Jim fue consolidando una comprensión que lo acompañaría siempre, que el crecimiento auténtico no se acelera empujando más fuerte, sino afinando la percepción de cuándo y cómo actuar. Y en esa afinación constante encontró algo que muchos buscan sin saber nombrarlo, una sensación de fluidez sostenida, de estar exactamente donde se necesita estar para que cada paso tenga sentido y cada decisión contribuya a un avance real, incluso cuando ese avance no es inmediatamente visible desde fuera. Con esa fluidez ya integrada, Jim empezó a mirar su propio recorrido como un proceso vivo y no como una línea recta que debía defenderse. Cada etapa tenía su función y su valor, incluso aquellas que en su momento parecían definitivas. Entendió que la seguridad auténtica no proviene de repetir lo que ya se domina, sino de confiar en la capacidad de ajustarse cuando el terreno cambia. Esa confianza, más profunda que cualquier certeza puntual, le permitió avanzar sin miedo a perder lo ganado, porque sabía que lo esencial no estaba en una técnica específica, sino en la calidad de la atención con la que se relacionaba con el presente. En ese punto, el concepto de velocidad había cambiado por completo para él. Ya no la asociaba con rapidez física ni con reacciones explosivas, sino con claridad mental, con la capacidad de ver antes de que la situación se cierre. Esa forma de entenderla le abrió un campo mucho más amplio, donde el tiempo dejaba de ser un adversario y se convertía en un aliado. Jim descubrió que cuando la mente está tranquila y alerta, las decisiones correctas aparecen con naturalidad, sin esfuerzo adicional, como si el momento mismo las ofreciera. Esa comprensión también redefinió su relación con el futuro. En lugar de proyectarse desde la ansiedad por mantener un nivel, empezó a proyectarse desde la curiosidad por profundizar. Cada nuevo desafío era recibido como una oportunidad de afinar la percepción, no como una amenaza a su trayectoria. Esa actitud le permitió mantenerse vigente sin necesidad de reinventarse de forma forzada, porque la evolución ocurría de manera orgánica, impulsada por la observación constante y no por la presión externa. Al compartir su experiencia con otros, Jim no hablaba de aquel episodio como una derrota ni como una lección impuesta, sino como un regalo inesperado. Explicaba que hay momentos que, aunque breves, contienen una densidad capaz de reorganizar años de práctica. Esos momentos no siempre llegan cuando uno se siente perdido, a veces llegan justo cuando uno cree haber llegado, y por eso su impacto es tan profundo. Reconocerlos y aprovecharlos requiere humildad, pero también valentía. Así, aquel encuentro inicial seguía desplegándose en el tiempo, no como un recuerdo estático, sino como una fuente constante de orientación. Jim entendía ahora que la verdadera continuidad no se logra aferrándose a una forma,
sino manteniendo viva la capacidad de aprender. Y en esa capacidad encontró una estabilidad más sólida que cualquier reconocimiento externo, una estabilidad basada en la certeza de que, mientras exista apertura, siempre habrá un siguiente nivel de claridad esperando ser descubierto. Llegado a ese punto, Jim ya no buscaba momentos extraordinarios ni contrastes dramáticos para validar su camino, porque había comprendido que la transformación real suele consolidarse en lo cotidiano. En la repetición consciente, en la práctica silenciosa, en la forma en que se responde a situaciones aparentemente menores, ahí es donde se revela si una comprensión ha sido integrada o solo entendida de manera superficial. Para él, cada día se convirtió en un espacio de ajuste fino, donde la atención precedía a la acción y donde el resultado era una consecuencia, no un objetivo obsesivo. Esa forma de vivir el proceso le permitió sostener un nivel alto sin la carga que suele acompañar a quienes se definen únicamente por su rendimiento. La presión externa dejó de dictar el ritmo y fue reemplazada por una referencia interna mucho más estable. Jim descubrió que cuando el centro está claro, las circunstancias pueden variar sin desestabilizar la dirección. Esa estabilidad no era rigidez, era flexibilidad consciente, la capacidad de adaptarse sin perder coherencia, algo que solo se desarrolla cuando uno deja de luchar contra el cambio y empieza a dialogar con él. En momentos de pausa, al reflexionar sobre su recorrido, entendía que la escena que había marcado todo no fue importante por la persona frente a él ni por el contexto público, sino por la disposición interna que se activó en ese instante. La disposición a escuchar una realidad que no encajaba con su mapa previo. Esa apertura fue el verdadero punto de quiebre, porque a partir de ahí, cada experiencia posterior fue filtrada desde una conciencia más amplia. Ya no había necesidad de defender una imagen, solo de mantenerse alineado con lo que era real en cada momento. Esa alineación le permitió atravesar etapas de transición con mayor serenidad. Cuando algo terminaba, no lo vivía como una pérdida, sino como un cierre natural que dejaba espacio para otra forma de expresión. Cuando algo comenzaba, no se apresuraba a definirlo, prefería observar cómo se desplegaba. Esa paciencia activa se convirtió en una de sus mayores fortalezas, porque le permitía responder con precisión en lugar de reaccionar desde la urgencia. Así, sin grandes anuncios ni gestos espectaculares, Jim consolidó una manera de estar en su disciplina y en su vida que lo acompañaría siempre. Una manera donde la maestría no se exhibe, se encarna, y donde cada paso, por pequeño que parezca, se sostiene en una comprensión profunda del momento. Esa comprensión, nacida de un contraste breve pero decisivo, seguía guiando su camino, recordándole que el verdadero avance no consiste en ir más rápido que otros, sino en moverse en sintonía con lo que el instante exige. Con esa sintonía ya consolidada, Jim empezó a percibir algo que antes pasaba inadvertido, que el verdadero dominio no se anuncia cuando uno hace más, sino cuando hace exactamente lo necesario. Esa economía de acción se volvió evidente no solo en su forma de moverse, sino en cómo organizaba su energía, su tiempo y su atención. Entendió que la dispersión es una forma silenciosa de pérdida y que la claridad surge cuando cada gesto responde a una intención precisa. Esa comprensión afinó su criterio hasta el punto de distinguir entre oportunidades reales y distracciones bien disfrazadas. En ese estado, las decisiones dejaban de ser reacciones a estímulos externos y se convertían en respuestas alineadas con una lectura profunda del momento. Jim notaba que, al no anticiparse desde la ansiedad, las opciones correctas aparecían con mayor nitidez. No porque el mundo se hubiera vuelto más simple, sino porque su forma de observarlo se había vuelto más ordenada. Ese orden interno reducía el ruido y permitía que lo esencial destacara sin esfuerzo. Esa forma de operar también transformó su relación con el aprendizaje continuo. Ya no buscaba acumular información ni técnicas nuevas por temor a quedarse atrás, sino profundizar en lo que ya estaba practicando hasta que revelara niveles más sutiles. Descubrió que casi todo contiene capas ocultas que solo se muestran cuando uno deja de apresurarse. Esa paciencia activa, lejos de ralentizar su avance,
lo volvió más efectivo, porque cada mejora se integraba de manera estable y no como un recurso pasajero. Al observar a otros, Jim reconocía con facilidad cuando alguien estaba empujando desde la inseguridad y cuando actuaba desde la comprensión. Esa lectura no lo llevaba a juzgar, sino a respetar los distintos momentos de cada proceso. Sabía que todos atraviesan etapas donde la afirmación externa parece necesaria y otras donde la introspección se vuelve inevitable. Haber pasado por ambas le daba una perspectiva amplia, capaz de sostener el contraste sin perder equilibrio. Así, la enseñanza inicial seguía desplegándose de formas cada vez más refinadas, recordándole que la maestría no se consolida en el ruido del logro inmediato, sino en la constancia silenciosa de una percepción bien afinada. Y en esa constancia, Jim encontró una libertad particular, la de avanzar sin prisa y sin estancamiento, confiando en que cuando la atención es correcta, el siguiente paso siempre se revela a tiempo. Al mirar el conjunto de su trayectoria, Jim entendió que lo más valioso que había ganado no era una habilidad específica, sino un criterio para orientarse cuando las referencias externas dejan de ser suficientes. Ese criterio no dependía de reglas fijas ni de fórmulas repetibles. Dependía de la capacidad de permanecer atento incluso cuando no hay señales claras. Aprendió que en esos momentos de aparente vacío es donde se revela la diferencia entre actuar por hábito y actuar por comprensión, y que elegir lo segundo requiere confianza en una percepción que no siempre puede explicarse de inmediato. Esa confianza se fue fortaleciendo con cada decisión bien tomada, no porque garantizara resultados perfectos, sino porque mantenía la coherencia entre intención y acción. Jim descubrió que cuando esa coherencia existe, incluso los errores cumplen una función constructiva, señalan ajustes necesarios sin desviar el rumbo. Dejó de temerle a la incertidumbre porque entendió que no es un obstáculo, sino un espacio fértil donde la atención puede afinarse aún más. En ese punto, la noción de competencia se transformó por completo. Ya no se trataba de superar a otros ni de demostrar superioridad, sino de responder con precisión a lo que cada situación demandaba. Esa respuesta precisa, que nace de la escucha profunda del contexto, se convirtió en su estándar interno. No era un estándar rígido, sino uno vivo, capaz de adaptarse sin perder claridad. Gracias a él, Jim podía avanzar con determinación sin caer en la prisa, y con calma sin caer en la inercia. Al compartir su experiencia con quienes se acercaban en busca de orientación, evitaba convertirla en un relato épico. Prefería señalar la lección esencial, que los momentos decisivos no siempre llegan envueltos en dramatismo. A veces se presentan como una simple incomodidad, una duda que no encaja, una experiencia breve que desarma certezas. Reconocer esos momentos y permitir que hagan su trabajo interno es lo que marca la diferencia entre evolucionar y solo repetir. Así, esa comprensión fue cerrando un ciclo interno mientras abría otro más amplio. Jim ya no necesitaba volver al origen para reafirmarse, porque el origen se había integrado en su forma de estar presente. Y desde esa presencia, cada paso futuro encontraba un sentido claro, no por estar libre de desafíos, sino por estar alineado con una percepción madura que sabía leer el momento justo para actuar. Antes de cerrar esta historia, detente un segundo y observa lo que realmente ocurrió, no en la superficie, sino en el fondo. No fue un enfrentamiento, no fue una humillación, no fue una derrota pública ni una victoria espectacular. Fue algo mucho más raro y valioso, el instante en que una persona capaz se permitió ver más allá de su propia capacidad. Ese es el momento que casi nunca se cuenta, porque no genera ruido inmediato, pero es el que separa a quienes brillan por un tiempo de quienes evolucionan durante toda una vida. Aquellos 17 segundos no redefinieron solo una carrera, redefinieron un criterio, el de entender que la verdadera maestría no consiste en moverse más rápido dentro de un marco conocido, sino en percibir antes de que el marco se cierre. Esa percepción no se entrena con fuerza ni con prisa, se cultiva con atención, con humildad y con la disposición de aceptar que siempre existe un nivel más profundo de comprensión esperando ser descubierto. Por eso esta historia no trata únicamente de artes marciales,
Trata de cualquier ámbito donde alguien cree haber llegado y, justo ahí, la vida le ofrece una puerta nueva. Trata de negocios, de relaciones, de decisiones. De esos momentos en los que seguir empujando ya no funciona y lo que se necesita es aprender a leer el instante con mayor claridad. Quien entiende esto deja de competir contra el tiempo y empieza a colaborar con él. Si algo permanece de todo lo que escuchaste, que sea esta idea, la ventaja real no está en hacer más, sino en ver antes. No en reaccionar mejor, sino en comprender primero. Y esa comprensión, cuando se integra, transforma la forma en que uno se mueve por el mundo, con menos fricción, menos ruido y más precisión. Si esta historia te dejó pensando, acompáñanos en el siguiente vídeo, donde exploramos más relatos reales que no buscan impresionar, sino despertar, porque a veces una sola escena, bien entendida, es suficiente para cambiar la manera en que miras todo lo que viene después. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones, porque en los próximos vídeos seguiremos explorando momentos reales que cambiaron destinos. Decisiones pequeñas que abrieron caminos enormes y enseñanzas que no se aprenden en libros, sino en instantes precisos. Déjanos en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo, porque leeremos cada mensaje y muchas de esas reflexiones inspiran los próximos relatos.